Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Adventista Santander. Somos Petar, Ana y Joana y vamos a hablar acerca de un tema que creemos que es muy necesario y muy contundente para los jóvenes y para la Iglesia general de hoy en día. Parte de un problema o de diferentes perspectivas que tenemos actualmente y es de cómo podemos ser salvos. Somos salvos a través de nuestras propias obras, somos salvos a través de creer en Dios y todo el mundo se va a salvar sin hacer nada, o de qué forma obtenemos esa salvación, la obtenemos o es un regalo que tenemos sin merecerlo. Hoy vamos a tratar este tema en diferentes puntos, en 4 videos que vamos a hacer para esta serie y les invitamos a podernos acompañar en cada uno de ellos. Muy bien. Pues nada, también un placer estar aquí. Estamos comenzando una serie de vídeos, como dice Joana, sobre cómo ser salvos, pero realmente la idea es abarcar muchos más temas, ¿no? Esto es como el tema introductorio, el tema de la salvación, y tenemos hoy en principio, ¿verdad?, unos 4 vídeos así para comenzar sobre este tema, pero luego pues, podemos tocar muchos más temas que surgen de lo que estemos hablando ahora o de otros temas importantes, prácticos, actuales, que nos pueden ayudar para nuestra vida espiritual, para nuestra iglesia aquí de Santander y a todo el que le llega el vídeo. Por eso les invitamos a que si tienen algún tema que les gustaría tratar, lo pueden escribir en los comentarios, lo pueden escribir en nuestras redes sociales o también si nos ven en personas y sois de nuestra iglesia o de otras iglesias, nos lo pueden decir también y lo podemos tratar aquí en el podcast. Ujú. Si Dios es amor, ¿por qué necesitamos ser salvos, no? Esta es como la pregunta introductoria que genera esta conversación, este debate. Evidentemente nosotros pues, somos cristianos, creemos en la Biblia, tenemos una fe. Entonces, nuestro enfoque, evidentemente, es la Biblia. No vamos a estar ¿verdad?, divagando en filosofías o en otras ideas, sino pues nuestra perspectiva es la bíblica. Esto es importante, ¿no?, decirlo desde un principio para que nadie tampoco esperaba, no dice, uy, a ver qué cosa curiosa pueden decir y al final dice, pero esto me suena un poco a lo de siempre. Ya, pero es que realmente el Evangelio fue revelado hace 2000 años prácticamente en la persona de Jesús y el Evangelio es uno solo, ¿no? Como dices. Entonces, es un diálogo, tratamos de hacerlo lo más actual posible, pero es sobre un tema que lleva cambiando corazones y vidas por 2000 años y encima los que empezaron a predicar ese Evangelio lo dejaron claro que solo hay uno. Si hubiera otro Evangelio, alguien lo ha falsificado porque no hay otro. Entonces, pues este es el punto de partida nuestro. Sí. Hoy, como también habías hablado, trataremos el tema especialmente de por qué necesitamos esa salvación. ¿La Ujú. necesitamos? ¿Por qué? Claro. Y para irnos acerca del tema de cómo comenzó la desobediencia, que empezó hace mucho, mucho tiempo atrás, con la misma creación del mundo y sobre todo antes de eso en el cielo. Ujú. Pero vamos a centrarnos un poco en cómo entró a la tierra. Sí, El libro de Génesis nos habla acerca de Satanás, acerca de la serpiente y acerca de Adán y Eva. Y si quieres, nos puedes comentar un poco claro. acerca de eso. El origen del pecado, según la Biblia, no se origina en la tierra, se origina al lado o en el trono de Dios por un ángel de gran prestigio, ¿no? Entonces, es un problema que enorme, ¿no? Universal, es un conflicto cósmico, pero es verdad que a lo que nosotros nos atañe tiene un comienzo claro y concreto, ¿no? Que fue, según la Biblia, la entrada del pecado ocurrió en el relato inmediatamente después de la creación con Adán y Eva. Ahora, hay muchos cristianos hoy en día que consideran que el relato de la creación, todos esos primeros capítulos de Génesis son un problema a nivel científico, porque pues, evidentemente la ciencia no cree en un... Bueno, la ciencia.
algunas propuestas científicas, como pues, la evolutiva, ¿no? Pues no creen o no tienen un marco que acuerde con la Biblia. Pero ahí tenemos un problema como cristianos que lo tenemos que resolver nosotros. Porque si el relato de Génesis 1, 2, 3, 4 no es real, no es un relato verdadero, entonces podemos considerar que fue un mito que inventó alguien, ¿no? El pueblo hebreo, Moisés, quien fuere, pero alguien lo inventó. Pero ese es el punto de partida de la Biblia. Entonces, si el relato, o sea, si el problema que viene luego a solucionar Jesús, ¿no? Que es el Evangelio, las buenas nuevas, Jesús vino a salvarnos, ¿no? Murió por nosotros. Si el origen de ese problema no es real, es un mito, entonces ¿a qué vino a morir Jesús? Claro, Por eso la perspectiva bíblica es consecuente. No trata de ser acorde a la ciencia, que no quiere decir que contradice a la ciencia. Simplemente el relato de la Biblia no es un relato científico como se hace hoy en día lo que es la ciencia. Pero la perspectiva bíblica es consecuente. A lo largo de toda la Biblia, esa era la creencia de todos, de Jesús incluido. Jesús que habla de la creación, incluso menciona a Adán y Eva y Noé y otras personas antes del diluvio, los, los considera como personas normales, que hicieron algo que él pues, aclara, ¿no? Y sobre todo viene a morir por ese pecado del que dices, bueno, ¿y dónde se originó el pecado? Pues en la Biblia es Génesis 3. claro. Entonces, ese es el origen del pecado, ¿no? Lo que nosotros encontramos en Génesis 3, pues el famoso relato ese de la serpiente que engaña a la mujer, luego la mujer seduce o también engaña a Adán y los dos se unen, así por así decirlo, a la rebelión de Satanás, ¿no? De la Ujú, serpiente. claro. Y ahí surge el gran problema, que el pecado separa al ser humano de Dios. Porque se le comprende mal a Dios, como Mm, hablábamos anteriormente, de que en realidad era un problema a nivel cósmico, como Dios, el creador del universo, un Dios amoroso, ujú, que se le comprende mal y que se le muestra de una forma de la que Dios no es. claro, Entonces, por eso el pecado era como un problema tan grande porque separa a la sí, criatura de su creador, no solo a nivel, físico, sino también a nivel emocional, a nivel espiritual, y eso, todas las consecuencias que ha traído para nosotros individualmente y para la tierra en general. Em, claro, todos estamos sufriendo claro, estas consecuencias. Y lo peor que produjo el pecado fue esa separación de la relación perfecta que había entre creador y criatura, ¿no? Entre Dios y Adán y Eva. Y esto lo ilustra muy bien dos versículos de Romanos. Si quieres, tú puedes buscar el primero, que es Romanos 3:23, y yo podría buscar Romanos 6:23, así los encontramos rápido. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. O sea, esa gloria de Dios de la que está ahí hablando es fruto de la conexión perfecta que hay entre creador y criatura. Entonces el pecado rompe, separa esa perfecta relación y la posibilidad de contemplar y de vivir en la gloria de Dios que tuvo el ser humano. Y la Biblia es clara, ¿no? O sea, el origen del pecado causó eso. Entonces, si no confiamos en el relato de la Biblia de dónde se origina ese conflicto, pues la solución tampoco nos sirve, porque si no sabes el origen del problema, ¿cómo vas a descubrir la solución del problema? Claro. Elena de White habla acerca de algo relacionado con este versículo, y es de que Adán y Eva en el Edén, o sea, no estaban vestidos con ropa normal, sino que estaban vestidos como revestidos con luz, y esa luz representaba la gloria de Dios. Claro. Y entonces en ese momento en el que ellos se separan y se ven desnudos, es porque ya la gloria de Dios, esa luz, esa comunión, se Sí. había separado. Es que realmente nuestra naturaleza, en el momento que entra el pecado en el mundo, se corrompe de una manera que, claro, no podemos saber porque no sabemos cómo era antes. Nos lo podemos imaginar, pero seguramente
si observáramos a Adán o a Eva antes del pecado y después, sería, bueno, pues como vamos, un cambio tremendo. Ya, Y seguramente, pues todas estas cosas que vemos en la naturaleza, incluso los animales, no hay, porque hay animales que parece que específicamente han sido diseñados para matar a otros, ¿no? Para alimentarse de ellos. ¿Cómo debían de ser esos animales previamente, ¿no? Cuando todavía no había entrado el pecado en el mundo. Bien, y el otro versículo que tenemos que leer es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Bueno, pues esa es la consecuencia final del pecado, ¿no? Que creo que es además la cosa que más le duele a Dios, que es que las criaturas tengan que dejar de vivir, podemos decir, que sean destruidas, ¿no? Y la paga del pecado produce muerte. Por eso Claro. cuando Jesús vuelve, sobre todo en Apocalipsis lo vemos, y también Pablo tiene algunas expresiones, parece que él tiene una pelea con la muerte. Le dice, no, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? O sea, como que lo que más le desagrada de todo, no tanto que se rebelaron las criaturas contra él, ¿no? Y dónde queda él como rey, ¿no? Que tus siervos se rebelen contra ti. Sino lo que más le duele es las consecuencias que tienen que padecer las criaturas en rebelión. Por eso el Evangelio trata de resolver eso y decir, no tenéis que padecer las consecuencias del pecado. Yo os doy la solución. Confiad en mí, poned vuestra fe en mí y, aunque evidentemente muchos cristianos, mucha gente de fe, pase por el trance de la muerte, yo he vencido a la muerte, yo he vencido al pecado y os voy a dar esa vida eterna que ya os quise dar en un principio, pero bueno, os unisteis a una rebelión en contra de mí, ¿no? Sí. Y del dador de la vida. Mm, Entonces, bueno, este es el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué necesitamos ser salvos? Pues porque estamos en una situación desesperada, la humanidad. No es para ahora echarse a llorar, porque tenemos también la solución, ¿no? mm, Presentamos un gran problema que uno puede decir, wow, es duro esto, pero es que la solución que tenemos es mucho mejor, ya, que es, bueno, pues todo lo que hizo Jesús por nosotros, que es de lo que hablaremos en los siguientes vídeos, ¿no? mm. Así que bueno, En el siguiente video claro. profundizaremos más acerca de por qué era Jesús solamente el que nos podía dar esta salvación. ¿Por qué no otra persona? ¿O por qué no un ángel? Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué no la podía dar cualquier otra persona? Y por eso les agradecemos por haber pasado este tiempo con nosotros. Si tienen alguna pregunta o si quieren profundizar más acerca de este tema, lo pueden dejar en los comentarios o lo pueden hablar con nosotros en nuestras redes sociales o personalmente. Y les invitamos a que puedan también ver el próximo video que va a estar muy bueno.